Estudios Bíblicos Logos presenta Apostasía y muerte del rey Salomón. Luego de haber edificado su casa y de establecer pacto con Dios nuevamente, Salomón comienza a llenar su harem con mujeres de distintas ciudades ajenas a Israel, las cuales traían consigo tradiciones religiosas muy distintas a las judías. Salomón había roto toda señal del pacto hecho con Jehová en su segunda aparición. Y esta parte de la historia negra de la vida del rey es totalmente ignorada en el libro de las Crónicas, por lo cual solo es mencionada en el libro de los Reyes. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Jamás se había mencionado tal cantidad de mujeres para un solo hombre. De sus antecesores, el rey Saúl apenas tuvo una esposa y una concubina. Su padre David sí tuvo más que Saúl, pero su harem no llegaba a 20 mujeres, pero como Salomón, creo, que jamás haya habido y ni habrá otro igual. Es una cifra exagerada. Y nos podríamos preguntar, 1000 mujeres, ¿y cuántos hijos? Es indeterminado, ya que en la Biblia solo se mencionan 3. Tafat, quien fuera esposa de uno de los gobernadores de Salomón, Basemat, quien también fue mujer de otro gobernador, y Roboam, quien más tarde sería su sucesor. Mientras que algunas tradiciones etíopes le adicionan a Menelik, y el hijo que le diera Maqueda, la reina de Sabá. Pero que eso no está confirmado por las Escrituras. Puede que haya tenido más, no lo sabemos, con tantas mujeres es posible. Pero, ¿qué llevó a Salomón a tener ese apetito descomunal por las mujeres? Tampoco se conocen sus procedencias, pero la Biblia nos dice que provenían de distintas regiones ajenas a Israel. Sabemos que al menos hasta la mitad de su reino, se mantuvo fiel a su egipcia, la princesa que tampoco se menciona su nombre. Solo un nombre se menciona de sus 1000 mujeres, y se trata de Naama, quien fuera la madre de Roboam. Hay muchas preguntas que nos gustaría que alguien nos las respondiera, como por ejemplo, ¿por qué Salomón, siendo un hombre de Dios, tuvo tanta lujuria? ¿Él mismo las buscaba o se las traían? ¿Tuvo relaciones con todas ellas? Teniendo relaciones todos los días al menos con 2 de ellas, quedarían unas 270 mujeres, que ni en un año tendrían la oportunidad de acercarse al rey. Y tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Durante los últimos años de su gobierno, comienza la debacle para Salomón, cuando el tiempo de su reino ya estaba avanzado, y se acercaba al final. Fue perdiendo todo grado de cordura, su creencia y su fidelidad a Jehová, Dios de los ejércitos, fue mermando. Todo, a causa de tantas mujeres que provenían de otras regiones donde se adoraban a otros dioses. Muchas de ellas se encargaron de inculcarles cultos a dioses ajenos, tales como Astoret, diosa de los sidonios, Moloc o Milcom, ídolo abominable de los amonitas, y a Quemos, ídolo abominable de Moab. Fue tan bajo donde cayó Salomón, que hasta les hizo casa de cultos en los lugares altos. Por supuesto que a Jehová no le temblaría el pulso para tomar acciones contra él. Se lo había puesto bien en claro, la decisión estaba tomada. El reino le sería arrebatado de sus manos, y así se lo hizo saber muy probablemente a través del profeta Ahías Silonita. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo,
no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Era tan fácil arrebatar el reino de sus manos, pero Jehová, por misericordia a David, no lo haría del todo por completo. Su promesa a su siervo tenía que prevalecer, y por tanto, el reino estaba destinado a dividirse. Una parte quedaría en manos de la descendencia de David, y otra quedaría en manos de un siervo de Salomón. Pero aún Dios, en su misericordia, dejaría que Salomón culminara su reinado. ¿Pero creen que Salomón se arrepintió del mal que estaba haciendo? Pues no, aún así, continuó dejando que sus mujeres dominaran sobre él. El hombre que escogió Jehová para poner en manos al pueblo de Israel se llamaba Jeroboam, quien era un joven valiente, siervo de Salomón. En sus manos, el rey Salomón había puesto la administración de la casa de José, pero luego, por unas diferencias entre ellos, Jeroboam se había alzado contra él. Las diferencias surgieron cuando Salomón mandó a cerrar la brecha de la ciudad de David, y era Jeroboam quien estaba a cargo de la obra. El trabajo impuesto por Salomón era de una manera tan abrumadora, que ya la gente se sentía cansada de tanto construirle al rey sus palacios. Y la edificación de ese muro en Milo parece que tenía al pueblo al borde de una rebelión. Hay suficientes razones para pensar que Jeroboam fuera parte de los voceros del pueblo ante tanta opresión, y esto trajo como consecuencia que este servidor se apartara de los quehaceres del reino y su obra, convirtiéndose en uno de los adversarios del rey Salomón. Jeroboam, a pesar de estar en contra de Salomón, no era un perseguido político, y aparentemente podía andar por los caminos, sin ningún tipo de problemas. En una de sus salidas de Jerusalén se encontró en un campo con el profeta del momento, llamado Ahías, quien era nativo de Silo. En la Biblia, este nombre es muy común, así que no confundamos a este profeta con los otros que aparecen como sacerdotes, gobernadores u oficiales. Ahías Silonita, así se le llamaba, cargaba una capa nueva, y cuando se encontró con Jeroboam se quitó la capa y se la mostró. El valiente joven conoce bien que Ahías era un profeta muy famoso, y que era muy usado por Dios, pero en nada le cruza por la mente lo que piensa hacer en ese momento con la capa. Entonces Ahías le dice a Jeroboam que la capa significaba el reino. Luego la rompe en 12 pedazos, y Jeroboam observa detenidamente todo lo que Ahías hace. Continúa Ahías diciendo: los 12 pedazos representan a las 12 tribus de Israel. Toma estos 10 pedazos, porque así lo ha dicho Jehová, que el reino será roto, y en tus manos pondrá la suerte de 10 tribus, porque tú vendrás a ser rey sobre ellas. Mas, la otra porción quedará en manos de la descendencia de David por misericordia. Jeroboam, sorprendido de las profecías, quizás se llenó de emoción al saber que había sido elegido por Dios para ser el nuevo rey de Israel. Pero Ahías le dice que no se emocione mucho, porque todavía tiene que esperar a que Salomón duerma con sus padres, porque a él no le será arrebatado el reino, sino a su hijo sucesor. Luego de estas cosas, Salomón se entera de lo que ha pasado entre Jeroboam y el profeta Ahías, y ahí es donde comienza a perseguir a Jeroboam para matarlo, pero éste huye hacia Egipto, y allí consigue asilo de parte del faraón Sisac. Y se estuvo allí hasta que muere Salomón. De este faraón no sabemos qué tipo de relación pudo haber tenido con Salomón. Recordemos que uno de ellos fue su suegro, pero estamos convencidos que no era Sisac. Muere Salomón, pero nos queda un enigma. ¿Cómo quedó su relación con Jehová? Salomón fue durante la mayor parte de su vida un fiel servidor de Jehová, y éste lo bendijo en gran manera.
En el primer libro de los Reyes, capítulo 4, verso 32 se nos dice que escribió unos 3000 proverbios y unos 1000 cantares. Su decadencia en la fe a su Dios ocurre en los últimos años de su reinado, teniendo en cuenta que relativamente Salomón no murió tan viejo, quizás de unos 60 años. Se puede decir que el rey Salomón murió a muy corta edad. ¿Y por qué muere tan joven Salomón? La respuesta está en que sus últimos años de vida fue de mucha apostasía, y el pueblo de Israel cada día se sumía más en el pecado, al ver cómo su rey permitía que se les rindieran tributos a los dioses ajenos, y ellos seguían sus pasos. Dios tenía que erradicar este mal, pero no le podía quitar el reino en vida a Salomón por su promesa. Y de alguna u otra forma, ese estilo errado de vida del rey que conllevaba a la proliferación del pecado en Israel, fue el detonante para que Jehová acelerara el proceso de su muerte, y poder entregar las riendas a otro que cumpliera sus estatutos. Por eso, al terminar su año de reinado número 40, Jehová dijo: «Ya basta, no más», y es donde decide poner fin a los días de su siervo Salomón. La historia de la vida del rey Salomón, conocida a través de la Biblia, es muy poca, comparada con los otros dos reyes anteriores. De hecho, la misma Biblia asegura que todos los hechos de este rey están relatados en un libro aparte, conocido como los Hechos de Rey Salomón. En el libro de las Crónicas no se habla nada de las dificultades de este rey, aunque su apostasía fuera muy notoria. Pero esto se debe más que todo para no empañar la imagen de este gran hombre, quien en un principio fue bendecido por Dios con una gran sabiduría y grandes riquezas, pero que llegó a convertirse también en uno de los hombres más lujuriosos. En el recuadro se presenta una cronología, desde la entrada del pueblo de Israel en Egipto, en el año 1708 a.C., hasta el término del Reino Unido, en el año 977 a.C. Como podemos observar, es un periodo de 730 años, donde pasa la época del profeta Moisés, la toma de la tierra prometida por el conquistador Josué, la época de los jueces hasta la instauración del primer rey de Israel, llamado Saúl. Luego tenemos la vida del rey más amado por el pueblo judío, llamado David, hasta el fin del Reino Unido, con la muerte de rey Salomón. Quizás, esta cronología no coincidirá con la que nos proporciona la historia tradicional, que todavía no se pone de acuerdo para ubicar el comienzo del reinado de Salomón, ya que la ubican entre el año 1000 a.C. y el 965 a.C., entre otras. Pero este es un estudio basado estrictamente en lo que dice las Sagradas Escrituras. De estos tres reyes, solo David y Salomón son considerados en la actualidad como personajes relativos a Dios, y que tuvieron una comunión directa con Jehová. Pero a pesar de todo ello, la misma historia nos enseña que nadie es perfecto, ya que estos reyes también cayeron en pecado delante del mismo Dios. David, usando su poder, quitó de su camino a Urías, quien fuera el primer esposo de Betsabé, para poder quedarse legalmente con ella. Por otra parte, Salomón cayó en las redes de la idolatría, al mezclarse con muchas mujeres que no fueron judías. Una breve descripción del reino de Salomón se muestra a continuación. Heredó un considerable imperio conquistado por su padre, el rey David, que se extendía desde el valle torrencial en la frontera con Egipto, hasta el río Eufrates, en Mesopotamia. Tenía una gran riqueza y sabiduría. Administró su reino a través de un sistema de 12 distritos. Poseyó un gran harén, el cual incluía a la hija del faraón. Honró a otros dioses en su vejez. Y,
Por último, consagró su reinado a grandes proyectos de construcción.